Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Te saluda nuevamente Raúl Rodríguez para una nueva sesión. En esta ocasión quiero comentarte un tema que básicamente para mí de manera personal es importante. Es importante porque veníamos abordando los pensamientos, veníamos abordando las creencias, veníamos abordando cómo estos elementos de nuestra vida mental nos pueden ir determinando para ciertas situaciones. La cuestión es que no podemos enfocarnos en una sola dimensión, en una sola faceta de la vida del ser humano. Nosotros somos seres multifacéticos, multidimensionales, diría yo. Y esta multidimensión de la que estamos compuestos, yo en mi experiencia personal la he ubicado en 4 dimensiones distintas. La primera de ellas y la más evidente es la dimensión física. La dimensión física, pues vamos, es nuestro cuerpo, es nuestra ropa, la casa en donde habitamos, la cantidad de dinero que percibimos o que de alguna manera estamos percibiendo o con lo que trabajamos, que es una herramienta, el dinero. También pues esa parte física pues determina pues la comunidad en la que vivimos. Por ejemplo, pues yo vivo en México y México tiene una realidad muy distinta a otros países, muy distinta a países europeos, a países sudamericanos, a países como Estados Unidos, Canadá, ¿sí? O Rusia, China. Son realidades muy distintas, son realidades culturales que nos determinan en cierto sentido en un contexto. Nuestro estado de salud físico también cuenta, nuestro estado de enfermedad, y hay otra dimensión, la dimensión mental o intelectual. Esa dimensión, ahí es donde habitan las creencias, es donde habita lo que nos impulsa o nos limita. Las creencias básicamente vienen a ser, como ya lo he abundado en otras oportunidades, nacen de lo que sabemos, pero sobre todo de lo que ignoramos. Lo que ignoramos determina muchas cosas y es mucho más lo que ignoramos que lo que sabemos, porque lo que nosotros sabemos es lo que percibimos muchas veces con nuestros sentidos más básicos y con la información que nos llega a través de toda la tecnología que estamos ahorita manejando. Está llegando mucha información, pero esa información no es conocimiento. ¿Por qué no es conocimiento? Porque la información que no tiene organización es información. Se convierte en conocimiento cuando esa información la usamos como una herramienta para transformar nuestra vida, para transformar nuestra realidad y que nos sirve para ir avanzando en un sentido que nosotros vayamos determinando. En ese momento se convierte en conocimiento y se convierte en un conocimiento aprendido cuando nosotros lo podemos gestionar, lo podemos manejar de una manera subconsciente. Es como aprender a manejar, yo decía, un auto, una bicicleta, tener una habilidad con un oficio, como lo dije en algún momento. Y una parte muy importante, lo mencioné en un video anterior, es el amor. El amor se puede empezar a manejar desde la mente, pero es muy poderoso en nuestras emociones. Y esto es algo que conecta con la otra dimensión, que es la dimensión emocional. La dimensión emocional ya nos va determinando de una manera en que nosotros tenemos una cosa que se llama temperamento. El temperamento es con el que nacemos, el temperamento es natural, el temperamento es a veces una herencia incluso genética, pero el carácter se forma en el pensamiento. Se forma
cuando nosotros elegimos los pensamientos y podemos manejar los pensamientos, más no las emociones, sino que con los pensamientos hacernos conscientes de las emociones, hacernos conscientes cuáles son los detonadores de nuestras emociones, hacernos conscientes de las consecuencias que tiene el hecho de no gestionar nuestras emociones adecuadamente. Uno de ellos es el miedo, el otro es la ira o el enojo, otro es el amor, el otro es la tristeza y el otro es es miedo, amor, tristeza, enojo y alegría. Bueno, cuando nosotros no podemos saber qué detona cada una de esas emociones básicas, perdemos el control de muchas cosas. Nuestro temperamento es como un caballo salvaje. El carácter se forja en los pensamientos y es el jinete que va a domar a ese caballo salvaje. O a lo mejor es un burro. Digo, es una analogía, ¿no? Sin referencia a nadie. Cuando somos muy temperamentales, básicamente se conocen 4. Uno de ellos es sanguíneo, muy alegre, muy dicharachero, muy vacilador, es la alegría de las fiestas. Está también el colérico, que es muy energético, que es muy dispuesto a la acción, es muy kinestésico, muy de hacer ejercicio, muy de hacer las cosas. Está también el famélico, ¿no es cierto? El nostálgico, que el nostálgico pues es más bien como tendiente a la tristeza, muy tranquilo, introvertido, y el flemático, iba a decir el famélico, Dios mío, eso es delgado, no, el flemático, que es muy típico de la personalidad inglesa, ¿no? Toman, si quieres conocer más o menos la personalidad flemática y colérica al mismo tiempo, puedes ver a Mr. Bean. Él tiene esos 2 temperamentos muy combinados, el flemático y el colérico. Es un personaje genial, a mí me encanta. Pero ahí puedes identificar tú los temperamentos, y cuando hablo de un burro o de un asno flojo, es que a veces el carácter tiene que tomar a la persona que es muy tímida, que es muy pasiva, para que accione. Eso se hace desde los pensamientos, se hace con disciplina, y todo se hace con disciplina, se hace con decisión. La 4ª dimensión de la que yo hablo es la espiritual. La dimensión espiritual pues es algo delicado, es algo muy personal, es algo que también se determina geográficamente. Digo, en Latinoamérica prácticamente una gran parte de la población pues profesa la fe cristiana, ya sea católica o cristiana sin ser católica. En el oriente casi todos son o musulmanes, judíos, son pues budistas. Es geográfico y es histórico o es temporal. ¿Por qué? Porque si no fuera temporal, aquí en México pues, seguiríamos adorando al sol y a la luna, seguiríamos adorando al dios del agua, al dios Tlaloc, ¿no? Entonces, pues es temporal. La religión es un fenómeno temporal. Es también un fenómeno social, porque se genera dentro de un grupo. Es un fenómeno, pues que, vamos, es delicado, como dije. Es un fenómeno geográfico, porque si tú naciste aquí en México, pues necesariamente vas a pasar por la herencia cristiana, y si naces en Israel, casi es seguro que seas judío. Si naces en el oriente, o eres taoísta o budista, o eres musulmán. O sea, es una cuestión geográfica, temporal, social, y la dimensión espiritual no tiene mucho que ver con eso. Tiene que ser, es una dimensión íntima, es una dimensión personal, es una dimensión
que se nutre en la vivencia diaria, en las convicciones personales. Y cada una de ellas genera nuestra personalidad completa. No podemos ignorar una sin detrimento de la otra. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Estoy mencionando todo esto porque cuando nosotros le damos demasiada atención a una dimensión y descuidamos la otra, ejemplo, si nosotros tomamos la dimensión física y nos dedicamos a ejercitarnos, a ponernos bien físicamente, nos dedicamos a trabajar para generar riqueza, nos dedicamos a hacer, a tener influencia por nuestra apariencia física, vamos a descuidar seguramente la intelectual, probablemente la emocional y la espiritual también. Ahora, si tú decides poner énfasis en la dimensión intelectual, seguramente pues la física pierde en ese sentido, ¿no? Y a lo mejor también la económica, porque pues hay muchos intelectuales que pues a veces carecen de recursos. Si te enfocas en la emocional, bueno, pues a lo mejor puedes ser artista, eres muy creativo, a lo mejor pues no sé, eres una persona muy paciente porque pues te enfocas mucho en lo emocional y entiendes al mismo tiempo por empatía a los otros, pero a lo mejor tu dimensión física, tu dimensión intelectual no está tan nutrida y a lo mejor tienes una conexión fuerte por esa parte emocional con la dimensión espiritual. Y cuando eres muy espiritual, pero no le das atención al resto de las dimensiones, sobre todo a la física o a la intelectual, entonces también tenemos un desequilibrio. ¿Qué quiere decir todo esto? Esto quiere decir que si queremos ser personas completas, si queremos ser personas que realmente nos constituyamos en elementos de cambio, en elementos que podamos tener influencia sobre nuestro contexto, tenemos que darle atención a las 4 dimensiones, a las 4 facetas. Hasta este momento hemos caminado solo en la intelectual, hemos caminado solo en la emocional en algún momento, muy poco la verdad, pero de aquí en adelante quiero empezar a explorar esas dimensiones y voy a dedicar series de videos a esas 4 dimensiones de manera particular, para que vayamos avanzando y puedas tú ir tomando elementos de cada una de ellas y puedas conformar tu propio contexto en las 4 áreas. Me agrada mucho presentar esto delante de ti. Te mando un enorme abrazo, te mando mis mejores deseos. Te saluda Raúl Rodríguez y te espero en la siguiente sesión.